Nunca es fácil hablar de la primera vez, y más cuando fuiste engañada, utilizada y sobre todo aprovechando el momento de vulnerabilidad, de escasa confianza que yo tenía en ese hombre. Todavía recuerdo ese momento como uno de los peores de mi vida y donde tomé conciencia de su verdadera naturaleza, una naturaleza perversa. Fue la primera vez que me separaron de mi hijo. Esta historia de violencia vicaria lleva diferentes etapas, pero hoy te voy a contar cómo fue esa primera vez y cómo la falta de conocimiento, de dinero, jugaron a favor de él. Todo comenzó cuando yo me separé. Ese fue el inicio. El inicio de una serie de amenazas de te voy a quitar a los niños, tú no sirves para nada. Llevábamos este proceso de separación, afortunadamente, y siempre lo he manifestado así, afortunadamente nunca nos casamos. Y eso, pues, de alguna manera a mí me hacía sentir mucho más tranquila porque no tenía que pelear con él ante la autoridad. Además de que en ese momento yo no tenía un 5. Llegaba él ocasionalmente, teníamos aproximadamente unos 2 o 3 meses separados y vivíamos en ciudades diferentes. Y por esto él viajaba a ver a los niños, en teoría a llevarme un poco de dinero que primero me mandaba por medio de lo que en aquel entonces existía, y estamos hablando de historia, ¿verdad? Giros telegráficos, y de ahí yo tenía que ir a la oficina postal, recuperar ese dinero, y casualmente llegaba a las 2-3 horas y era el dinero que él me decía, oye, fuiste por el dinero, es que vamos a pagar con esto la comida, o vamos a pagar con esto gasolina para el coche, o sea, era un juego. Me mandaba el dinero, pero al final él terminaba gastándoselo. Yo, por llevar la fiesta en paz, se lo daba. Finalmente llegamos a ese día fatal, donde él llega, estamos conviviendo, vamos a comer. Mi hijo tenía 3 años, mi hija 1 año y medio. Y durante la comida la niña se ensucia como el cuello del vestido un poquito. Cuando llegamos a casa de mi mamá, donde estaba viviendo en ese momento con mis hijos, me dice que ya se acercaba la hora para que él tomara el autobús de regreso a su casa y entonces que tenía que acompañarlo. Nada más me pidió que por favor le cambiara el vestido a la niña para que no fuera sucia, ¿no? Y le pusiera un suétercito porque ya era un poco tarde. Me doy la vuelta con la niña para entrar a la recámara y cuando la estoy cambiando, este hombre sube al auto con mi hijo. Yo nada más oigo las llantas y salgo corriendo y evidentemente nunca lo pude alcanzar. Llegué hasta la esquina de la casa y como imagen tengo así el polvo levantándose del pueblo donde vivía, de las llantas del coche, y pues no, nunca lo pude alcanzar. Me regreso a la casa de mi mamá, tomo mi bolsa en la que tenía yo, no sé qué sería el equivalente a $3, lo necesario para un camión que me llevara a donde él estaba hospedado. Y cuando llegó, pues me hice la recepcionista que él desde temprana hora había dejado la habitación. Ahí fue donde realmente sentí, porque todavía no había entendido lo que estaba pasando. Yo sentí ese hueco en el estómago. Me di cuenta que ya lo tenía premeditado, que ya no se trataba de una mala broma, Regresé a casa de mi mamá. De hecho, hay una fotografía que mi mamá me toma cuando yo regreso. Me siento en la sala, abrazo a mi hija y las dos tenemos la mirada perdida. A pesar de que fue una fotografía tomada de un lateral, estamos las dos completamente perdidas, en shock. Esa noche, por supuesto, fue dolorosísima, ¿no? Y a la mañana siguiente yo no sabía qué hacer. Y tampoco tenía dinero. Y es ahí donde yo recurro a un amigo abogado y le pregunto qué debo de hacer, qué procede en estos casos. Y con mucha generosidad de su parte, y es algo que hasta el día de hoy le reconozco, me orienta que cuáles son los pasos que yo debo de seguir de manera independiente. Me enfilo al Ministerio Público a presentar una denuncia por sustracción de menores. Yo no sé si le caí bien o le causé lástima a ese Ministerio Público. Me escuchó, me mandó con una oficial que tomara mi declaración y le narré todos los hechos.
Ella también fue muy generosa y me fue ayudando a estructurar de una manera muy coherente mi denuncia. Yo había tomado unas fotos durante la visita y esas fotos había pasado en urgente a revelarlas para que las pudiera yo integrar a la denuncia. Y pues estuve casi todo el día ahí en el Ministerio Público hasta que por fin me dieron el acta donde se asentaba que era una sustracción de menores porque no había una resolución judicial de custodia y pues eso estaba catalogado como secuestro. Entonces en automático salió la orden de aprehensión, me mandaron a ver a la policía judicial y ya ellos con las fotos que les llevé y todo me decían dónde está para ir por él. Intuía que había ido a la Ciudad de México o a la ciudad de Cuernavaca o al puerto de Acapulco donde la mamá tenía propiedades, pero no tenía una certeza. Y ahí fue donde vino el siguiente balde de agua fría porque me dijeron que pues era muy complicado andarlo persiguiendo y eso necesitaba yo dinero. Y pues dinero pues, era justo lo que no tenía. Con lo único que me regresé fue con esa orden de aprehensión y con el teléfono de la policía para que en el momento en que yo tuviera noticias de él o él se acercara nuevamente a mí o yo lo tuviera ubicado dentro del estado de Puebla. Yo pensé que eso era como lo más difícil que había tenido que hacer, pero estaba totalmente equivocada. Lo más difícil vino los días posteriores. Por un lado estaba la parte emocional donde yo tenía una ansiedad espantosa, un estrés brutal y un estado de alerta continuo donde yo me sentía que cualquier otra cosa podía pasar y que finalmente si ya se había llevado a mi hijo, en cualquier momento podía venir y llevarse a la niña. Entonces empecé a no querer separarme de ella. Después yo empecé a tratar de buscar, de rastrear por dónde, cómo. Y al final pude hablar con su mamá. Y después de escucharme, suplicarle y pedirle que por favor me dijera si ella sabía dónde estaba el papá de mis hijos con mi hijo y que por favor, que yo lo que necesitaba saber era que mi hijo estaba bien. Ella contestó que finalmente era algo que yo me había buscado, que mi rebeldía, que mi falta de compromiso hacia la relación que yo tenía con su hijo y mi falta de amor hacia mis hijos era lo que me tenía en ese momento así, que eso solamente me estaba pasando porque yo me lo había buscado. Pues finalmente descubrí cuál era realmente el motivo real de esa circunstancia. Como medida de presión, después comenzó a hablar, a llamarme el papá de mis hijos. Y ha sido de los momentos de violencia vicaria que yo empecé a experimentar más fuertes. Porque entonces él me hablaba y me decía que si quería ver a mi hijo, tenía que regresar con él. Porque de lo contrario, él primero fue, nos vamos a ir del país y no lo vas a volver a ver nunca. Y entonces yo le suplicaba que me pasara, que me dejara hablar con mi hijo, porque yo lo escuchaba, pero al mismo tiempo que no me permitía hablar con él, también le decía al niño, ¿verdad, mi amor, que nos vamos a ir de viaje? Y el niño le decía, sí. ¿Verdad que estás muy feliz y que no extrañas a mamá? ¿Verdad que mamá es mala porque no viene? Después subió el nivel y alguna vez me dijo que ya estaba en el aeropuerto y que ya iba de salida. Que si yo no llegaba en las próximas 3 horas, jamás volvería a ver a mí. El siguiente nivel que subió fue cuando me marcó para que yo escuchara una conversación que tenía con mi hijo, donde él le decía que yo estaba muerta, que yo era una estrella y que ya nunca más me iba a volver a ver. Yo escuchaba a mi hijo llorar y entonces yo le suplicaba que por favor parara, que ya no siguiera con ese maltrato, que tuviera un poco de sentido de amor por el niño, que no lo expusiera a eso. Pero finalmente él lo único que quería era ganar una batalla donde él tenía la razón. Su objetivo era que sí o sí yo regresara a vivir con él. Este mismo abogado, algún día platicando con él, le expuse todo lo que estaba pasando y que si yo podía hacer algo para que quedara constancia de lo que él estaba haciendo con mi hijo y conmigo, con esas llamadas.
Y entonces me hizo una de las preguntas más acertadas que me pudo haber hecho. Me preguntó, ¿cuánto cuesta tu hijo? ¿Cómo que cuánto cuesta mi hijo? Mi hijo no tiene precio. La siguiente pregunta, ¿qué estás dispuesta a hacer para recuperar a tu hijo? Dije, lo que sea necesario para recuperar a mi hijo. Me dio uno de los mejores consejos en su momento por las circunstancias que yo estaba viviendo. Ojo, eso no es general, pero él me dijo, págale con la misma moneda. Él lo que quiere es que estés allá, pues fíngele cariño. Ya has vivido con él algunos años. ¿Y qué tal si le puedes fingir cariño unos días? Para que entonces aproveches un descuido de su parte, puedas tomar a tu hijo y te regresas con los dos. Fue uno de los mejores consejos que me ha dado un abogado. Si quieres saber cómo me fue en ese viaje, por aquí voy a dejar el enlace para que te enteres qué fue lo que pasó. Pues esa primera vez fue el inicio de estos últimos 25 años de una violencia vicaria en mi contra. Yo siempre he dicho que se trata de los últimos 25 años, pero no, haciendo un recuento más honesto, tomando en consideración esa primera vez, pues son 33 años en los que he vivido las consecuencias. Me encantaría ser mucho más optimista en este tema, pero finalmente es mi historia. Compartir mi historia para que quizás sirva de algo a alguien que esté viviendo algo parecido. Porque yo confío en que cada vez que una mujer se atreve a compartir su historia, no solamente liberas el alma, sino también te das la oportunidad de resignificar tus vivencias. Sino quizá alguien que vea este video o escuche esta historia, pues se dará cuenta que no está sola y que somos muchas y muchos los que hemos vivido esta violencia de manera sistemática. Desde aquí un abrazo y mis mejores anhelos para que no padezcas nada de este tipo de cosas. Que solamente sea didáctico este compartir mi historia. Soy Leti, legalmente humana. Nos seguimos viendo.